En este video vamos a hacer un anillo con una sola piedra de 14 por 10. Buscamos el número intermedio, que es 12 multiplicado por 3 más 1 milímetro del espesor de la cinta. Cortamos la cinta, rectificamos todo arriba del TAS, cortamos la medida, los 37 milímetros, presentamos correctamente haciendo también el pase de sierra para que la soldadura quede muy prolija. Soldamos y lo vamos a mandrilar en un mandril de paravirola ovalada sobre el tronco. Probamos la piedra, tiene que quedar besando la mitad de la virola. Ya haciendo esta la medida, podemos rectificar completamente la virola dejándola como para pulir. Arriba, los laterales, y vamos a corroborar con una escuadra que esté a 90 grados en todas sus partes. Si quedara torcido sería muy difícil después poder arreglarlo. Con una regla oval marcamos los 4 puntos donde van a ir 4 grifas y las trazamos con una sierra 3-0. A continuación, con lima matricera triángulo pasamos de filo y después una lima cola de ratón, repasando el triángulo, la vamos a pasar hasta que nos dé la medida del hilo que queremos usar. Vamos a usar en este caso un hilo de 1,20, cual vamos a doblar en mandril, buscando que entre ajustado de manera cruzada sobre la virola. ¿Por qué cruzada? Porque si lo ponemos en las puntas se va a soltar. De esta manera queda trabado y podemos pasar a soldarlo tranquilamente sin tener que atarlo. Previamente al soldado vamos a recoserlo. Soldadas las grifas, cortamos los excedentes por debajo. Las grifas tienen que quedar bien verticales. Ya la virola es recta. Hacemos con lima media caña por la parte inferior, llevándolo a la medida de anillo que estamos buscando. Y podemos ya cortar las grifas por arriba. Limpiamos con emeril, probamos que la piedra quede perfectamente apoyada sobre la punta de las grifas, viendo que sobre prácticamente media grifa en el diámetro de la piedra. Con un compás de punta seca vamos a trazar una galería para calarla. 2 líneas cruzando toda la virola. Buscamos la mitad del centro de la parte más ancha de la virola de las dos partes, donde vamos a marcar con punta de acero el apoyo de la mecha para poder perforar y empezar a calar. El calado sí o sí debe ser cruzado. Vamos a pasar mínimo 2 partes por cada perforación para que así pueda verse del lado afuera un calado recto. Primero hacemos un calado grueso para en la segunda pasada rectificar todos los detalles que pueden haber quedado. Cruzamos bien la sierra teniendo cuidado de no tocar ninguna parte de la virola y con una fresa redonda vamos a generar ese tubo en el centro de la virola. Con la cartulina cortamos la medida del anillo que vamos a hacer y lo vamos a pasar a la cinta sumándole la altura en este caso, dado que la cinta va a ir acostada y no como generalmente se usa completamente plana.
en una combera de madera y con masa de nylon sobre el mandril. Vamos a empezar a doblar la cinta y vamos a repetir el recocido permanentemente. Como estamos doblando por la altura, el material sufre mucho más que de otra manera. Presentamos y también hacemos el pase de sierra para soldar perfecto. Vamos al mandril y con masa de nylon o de madera empezamos a buscar la medida. En el expansor seguimos agrandando. Si no hay expansor, seguimos con el mandril. Sobre el taxi con la válvula vamos a estar rectificando los dos laterales. Una vez conseguido, podemos pasar la lima y al esmeril interior. Vamos a marcar justo en la soldadura. Y cuando ya lo tengamos esmerilado con el compás de punta seca, le vamos a dar el ancho del cuerpo que deseemos. Marcamos nuevamente el centro de la cinta. Apoyamos la virola y vamos a marcar el ancho de la virola. Hacemos un bosquejo de la caída que vamos a darle y calamos todo el excedente del cuerpo que no vamos a utilizar. Ya calado, vamos a emprolijar con lima. Y cortamos por las marcas anteriores hechas con la medida de la virola. Por la línea del centro vamos a ir hacia un lado y hacia el otro. La idea es poder abrir esas cortes, que cada uno apoye y suelde en cada parte de la virola. Tomamos con el morceto firme y con una pinza rosario vamos a cruzar el cuerpo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Lo que estamos buscando es que ese cruce tome en cada apoyo de grifa y quede cruzado. Levantamos la separación que ya generamos y no vamos a tratar de que esto encaje perfectamente de entrada, sino que vamos a buscar un solo punto de apoyo. Vamos a soldar ese punto de apoyo, recosemos y recién ahí vamos a ir a buscar el punto de apoyo del lado contrario. Soldada la parte inferior, acomodamos la parte superior para que deje la galería a la vista y soldamos las dos partes. Mandrilamos con cuidado de no tocar los descansos. Rectificamos absolutamente todo el anillo. Con gomita abrasiva arreglamos los ajustes. Esmeril 240, 360, pueden llegar hasta 600 tranquilamente. Vamos a eliminar la punta de la grifa por la parte inferior para que no lastime. Y sobre una lima matricela cola de ratón envolvemos un esmeril fino y arreglamos todo el interior de la virola.
Hacemos el pulido previo al engarce en la parte interna. Cepillo y trapo con cuidado de no enganchar el anillo y poder lastimarnos. Una fresa redonda ya tomado con el morceto, vamos a hacer un bisel en la virola para después pasar a una fresa paraguas y generar sobre las grifas el asiento para la cintura de la piedra. Habiendo dejado y ya comprobado cómo asentaba la piedra, no sería necesario mucho movimiento de grifa hacia afuera. Entonces podemos cerrarlo directamente con un apretador o también con una pinza. Ya habiendo fijado la piedra en forma de cruz, ajustamos definitivamente y cortamos los excedentes. Arreglamos con una lomo de burro y con una fresa copa vamos a redondear las grifas. Nos aseguramos de cualquier detalle sacarlo en este momento y vamos a la pulidora. Espero que les haya gustado el video y si les sirvió, los invito a suscribirse al canal para así poder estar atentos a los siguientes videos.